Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a realizar, como siempre, un repaso de los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones para la búsqueda de oportunidades de trading utilizando análisis técnico. Perdonar estos 14 minutos de retraso, los aprovecharemos al máximo y además, pues como siempre, ¿no? Intentaremos pues recuperarlos posteriormente, ¿no? Bueno, empezamos con lo que está pasando en la principal bolsa del mundo, así que nos vamos a Wall Street, nos vamos al Dow Jones, primero gráfico horario para ultracorto plazo, gráfico de 60 minutos, y lo que vemos en el Dow Jones es que de momento está en fase de rebote, tras romper la directriz bajista que veis señalada en color rojo, mejoró al superar esa directriz bajista, ahí la veis marcada en rojo, y tras superar ese nivel también rompió la media 200 sesiones. Vale, veo que hay gente que me dice que todavía está viendo el euro dólar, que no le ha cambiado el gráfico al Dow Jones. ¿Seguís viendo todavía el euro dólar? Dice Iván que sí que ha cambiado, que ve el Dow Jones. Vale, todo el mundo bien. Yo bien, yo bien, yo bien. Vale, hay gente que todavía veía el euro dólar, que prueba a salir y volver a entrar, por ejemplo. A ver, dejadme cambiar el gráfico para ver si hay algún delay. A lo mejor hay 5 segundos de retraso, puede ser. Ha ocurrido alguna vez. Voy a pasar ahora del Dow Jones al gráfico del Nasdaq, ¿vale? Os digo ahora cuando hago el cambio y a partir de que haga el cambio me avisáis cuánto tiempo tarda, ¿vale? En que veáis el Nasdaq. Así sabemos si hay retraso. Vale, ahora mismo tengo el gráfico del Nasdaq. Decidme si lo podéis ver. Vale, sale al momento. Vale, vale, vale. Pues no hay ningún problema. Ahí funciona todo perfecto, ¿vale? Si a alguien le funcionara mal, que pruebe a salir y volver a entrar. Será, y si no se le soluciona es que tiene la conexión muy lenta, ¿no? Yo ahí ya no puedo hacer nada, o que le falta algún plugin o alguna actualización Java o cualquier cosa, ¿no? Pero lo que he visto es que a la mayoría se le ha actualizado al segundo, ¿no? Eso ya luego dependerá de la velocidad de internet y otros temas, ¿no? Pero bueno, veo que muchos me habéis dicho ya, justo en el momento que habíamos hecho el cambio. Así que nada, vamos a hacer ese repaso y estamos con el gráfico del Dow Jones y decíamos en el caso del Dow Jones que había mejorado al romper la directriz bajista de ultracorto plazo, la que señalábamos en color rojo. Al romper esa directriz decíamos que empezaba un intento de rebote, que cruzaba posteriormente también la media 200 sesiones, que podría haber sido resistencia, la supera con facilidad y posteriormente la media 200, que ya empieza a subir, hay que vigilarla como zona de soporte. Y ahí vemos como la media 200 sesiones en el Dow Jones, que anteriormente funcionaba de resistencia, pasa a funcionar de soporte. Incluso, además de marcar que ese es el nivel ahora, primer nivel de soporte a vigilar en el Dow Jones, incluso podríamos marcar un objetivo pendiente que tiene el Dow Jones hacia niveles de 18.225 puntos aproximadamente. 18.225 puntos. ¿Se me escucha ahora? Ahora me escucháis, ¿verdad? Y podéis ver la pantalla. ¿Sí? Vale, se ha ido el audio, me ha salido un aviso de que ha habido un problema con el audio, así que yo no he seguido hablando, me he callado y veo que ahora
pone que vuelve a funcionar perfectamente, a ver si no tenemos ningún problema. Decía en el caso del Dow Jones que teníamos la media 200 sesiones como primera zona de soporte y una estructura de segundo impulso alcista activada, siguiendo el método FIBO explicado paso a paso en el curso de Bolsa General, hacia 18.220 puntos. Vamos a ver si lo cumple o lo anula. De momento está activado y lo más probable sería que lo acabe cumpliendo. Así que en fase alcista, de momento el Dow Jones con ese primer soporte en la media 200 sesiones. Bienvenido a estos seminarios, Juan Francisco, que venimos realizando ya desde hace muchos años, y te doy la bienvenida porque me haces la pregunta del millón, ¿no? La que seguramente he contestado más veces, yo creo que más de 10.000 veces, y es en la media 200 sesiones que utilizo en todos mis gráficos en Bolsa General desde hace casi 10 años, y también en estos seminarios, es una media de 200 sesiones ponderada. ¿De acuerdo? Es la pregunta que más me gusta responder porque sé que cuando alguien me la está haciendo es que un nuevo seguidor, un nuevo inversor se une a la gran familia de Bolsa General, ¿no? Así que sí, 200 sesiones ponderada a cierres, no tiene más secreto que ese, es un poco más rápida que la simple. Bueno, ahí dejamos al Dow Jones con primer soporte en la media 200 en fase ascendente, pasamos al SP500, nos vamos al índice director de las bolsas mundiales y continuamos también con el gráfico horario, el que nos sirve para ver la situación de los índices en el ultracorto plazo. En el caso del SP500, se anuló una figura de hombro cabeza a hombro que dijimos que se podía dar por válida, pero que tenía los hombros quizá demasiado pequeños, que eso le podía restar un poco de fiabilidad. Esa figura decíamos que se anulaba aquí, de superar esta línea roja, se superó y a partir de que se rompió esa resistencia dijimos que lo más probable que era que viéramos más subidas. Tanto es así que tenemos ya el SP en máximos de los últimos meses, en máximos del año, y acechando muy cerquita de los máximos de la historia, que suponen los máximos de mayo del año pasado en los 2.134 puntos. Luego comentaré la situación del SP en el corto medio plazo, ¿no? y qué es lo más probable que ocurra en el futuro. El primer soporte en el caso del SP, pues igual que en el Dow Jones, estaría en la media 200 sesiones, que está en fase ascendente desde hace varias semanas y que sería la primera zona a vigilar. Ahora mismo pasa en torno a los 2.083 puntos. Esa sería la primera zona de soporte en el SP que sigue en tendencia alcista de ultracorto plazo. En cuanto al Nasdaq, bueno, en el caso del Nasdaq me preocupa un poquito una cosa, y es que en estos últimos días se podría estar formando un triángulo expansivo. Es verdad que ahora llevamos un par de días sin tocar la parte de abajo, pero parece que está como aumentando la volatilidad, ¿no? Y eso pues no es una buena señal, ¿no? Aunque de momento pues es muy débil, el aumento de volatilidad es pequeñito, pero parece que pudiera estar formando un triángulo expansivo. Recuerdo también para los que estéis empezando que los triángulos expansivos no son triángulos normales y que no activan objetivos. Simplemente nos avisa de un repunte de la volatilidad, por lo que es más habitual que aparezcan en un movimiento correctivo complejo que en un movimiento alcista de más subidas, ¿no? Así que no se puede descartar que el Nasdaq esté iniciando una posible consolidación, ¿no? Y que le está pues costando seguir con las subidas, va haciendo máximos crecientes, pero ligeramente crecientes. De cualquier caso, en cualquier caso el Nasdaq está en tendencia alcista. Avisamos de una gran subida hace unas semanas en este seminario. Decíamos que podía activar un gran doble suelo si superaba 4.408, objetivo 4.526. Ese objetivo se cumplió al TIC, además era un doble suelo perfecto, con dos mínimos al TIC en 4.284, y ese objetivo enorme que os marqué se acabó cumpliendo, y ahora pues lo normal sería que consolidara un poquito. El primer soporte lo tendría en la media 200 sesiones, y además de la media 200 sesiones, pues también tiene zona de soporte a vigilar en niveles Fibonacci toda esta subida. Ha hecho una subida el Nasdaq bastante vertical desde el 20 de mayo y más temprano que tarde pues también necesitará una consolidación de esa subida, porque ya sabéis que en los mercados pues no se mueven de manera vertical, sino con zigzags mínimos y máximos que hay que averiguar y hay que mirar si esos mínimos o máximos son crecientes o decrecientes. Vale, esta semana voy a intentar hacer todavía más interactivos estos seminarios para ayudaros lo máximo posible, además de intentar ver un gran número de activos, pues también intentar
transmitiros más mi filosofía, ¿no? Porque veo pues que hay gente, me imagino que la que nos sigue desde hace poquito tiempo, que le cuesta, ¿no? Que le cuesta entender cómo funcionan los mercados y qué es lo que hacemos desde hace casi 10 años en Bolsa General, ¿no? Y que nos ha convertido pues en líderes en formación de inversores y seguimiento de los mercados en España. El otro día, este martes, o sea, ayer, pues participaba como cada martes desde hace 8 años en mi consultorio de bolsa en Gestiona Radio. Participo todas las semanas en las 3 principales radios de finanzas españolas, Capital Business Radio, Intereconomía y Gestiona Radio. Los martes tengo media hora o 25 minutos de consultorio en Gestiona Radio. Y un inversor me preguntaba por Adidas. Vale, luego veremos el caso exacto de Adidas, ¿vale? Para que se entienda más. Pero me decían, yo comentaba sobre Adidas, me preguntaba un inversor, y yo decía que era un valor muy alcista, que se podía tener en cartera, pero que para entrar en los niveles que estaba en la actualidad, que me parecía que tenía peligro, que me parecía peligroso comprar tan lejos de soporte. Al día siguiente, un inversor que seguramente ha escuchado la intervención, me decía que me contradecía, que no entendía cómo podía decir que un valor alcista era peligroso. Vale, entonces voy a explicarlo con el gráfico de Adidas, ¿vale? Dentro de unos minutos. Pero tened en cuenta lo que siempre decimos, que no solo es importante, sí, yo creo que lo expliqué ya bastante claro en la radio, pero me surgió la duda de que a lo mejor aún hay que explicarlo más por ese comentario que me hizo uno de los más de 6.000 seguidores en Twitter, ¿no? Que tengo. Y me comentaba esto, ¿no? Que no entendía, que le parecía una contradicción. Así que lo voy a explicar después con el gráfico de Adidas y yo creo que se entenderá muy bien, ¿no? Siempre con una imagen aún es más fácil. Pero ya como resumen, y mientras vemos el gráfico del IBEX, hay dos cosas claves a las que tenéis que prestar atención a la hora de invertir. Solo dos. Y bueno, tres, la gestión del riesgo también. Tendríais que tener en cuenta tres cosas muy importantes. La tendencia, el timing, es decir, el punto de entrada en la estrategia y la gestión del riesgo. Vale, eso es muy importante. Vale, entonces, la clave está en esas tres cosas. Está muy bien invertir a favor de la tendencia, de hecho es lo que recomiendo. Prácticamente todas mis estrategias, es verdad que no todas, son a favor de tendencia. Alguna vez entro apostando a que pueda haber un rebote o una caída en contra de la tendencia principal, pues por una divergencia o porque estoy entrando en un extremo en el que creo que va a haber un giro. Pero el 85-90%, yo creo que el 90% de mis estrategias son a favor de tendencia. Pero también hay que tener claro que es importante el timing, el punto de entrada. Es decir, pues por ejemplo, Inditex empezó una tendencia alcista a, eh, a niveles de 5 o 6 euros, que lo ha llevado a 35 euros. ¿Vale? Entonces es lo mismo entrar en Inditex a 7 euros en una tendencia alcista que entrar en Inditex a 30 euros en una tendencia alcista. Las dos entradas son a favor de tendencia. Pero es el mismo punto de entrada, entrar a 7 que entrar a 30. Es el mismo timing. Vale, me dice Julián que no, Iván que no. Y ahora os pongo otro ejemplo. ¿Es el mismo timing entrar cuando se activa un doble suelo en el IBEX que más tarde? Por ejemplo, aquí, en el IBEX 35. Hace unas semanas os avisé aquí, en Bolsa General, en el Centro de Traders en directo y luego a posteriori en el foro, en prensa escrita, en la radio y en estos seminarios, que el IBEX tenía un lateral y que había activado un objetivo por ruptura de ese lateral hacia 9.110. Entonces yo os pregunto, ¿será lo mismo entrar aquí a 9.100 que entrar aquí cuando se activa y tienes un mejor timing, tienes los soportes más cerca? La persona que me hacía la duda por Twitter, me imagino que le parecerá igual entrar aquí que entrar aquí abajo. A mí no me parece lo mismo, pero por un motivo.
Porque aquí, si entras aquí, esta es tu hipotética posible rentabilidad mínima y este es tu riesgo. Pero si entras aquí, esta es tu hipotética rentabilidad mínima y este es tu riesgo. Como veis, cuanto más tardas en entrar desde el punto óptimo, que te lo da el análisis técnico, peor es la ecuación rentabilidad-riesgo. Menos a ganar y más a perder, porque el soporte te queda muy lejos. No vale, no vale pues que tú encuentres aquí una subida vertical como esta del IBEX y digas, no, yo como es alcista me da igual entrar aquí, ¿cómo que aquí hay riesgo? Te contradices, ¿cómo que me voy a contradecir? Yo prefiero entrar aquí, porque si yo entro aquí, puedo decir, bueno, yo compro aquí, que creo que está empezando un rebote, porque se rompe pues aquí una pequeña directriz bajista y tiene aquí una especie de throwback, imagínate, y digo, bueno, voy a apostar por una subida, creo que a partir de aquí puede subir. Y lo pensaré o estaré dentro de la estrategia mientras no pierda este mínimo donde dejo una pauta de martillo. Entonces digo, bueno, pongo el stop por debajo de esa pauta de martillo, lo pongo aquí. Entonces tu riesgo será este, porque estás entrando y pones el stop por debajo del soporte. Siempre lo primero que tienes que pensar como trader es dónde limitas la pérdida, no lo que vas a ganar. Vale, eso es lo que hace el novato. El perdedor solo piensa en las ganancias. No, pues si sube a tal, ganaré tanto. El cuento de la lechera. No, un trader profesional, nosotros lo que hacemos es primero pensar en el riesgo, en cuánto estoy dispuesto a perder y a qué distancia tengo el stop. Si queda muy lejos y eso significa que tengo que asumir demasiado riesgo, ya no entro. Vale, no pasa nada. No, por no entrar en esa estrategia no pasa absolutamente nada. Ya habrá otras estrategias en las que sí puedas entrar. Entonces, este sería tu riesgo, pero si tú entras aquí arriba, hombre, ya igual este stop ya no lo usas, pero usarás el mínimo anterior. Entonces usarás a lo mejor este mínimo que dejo aquí. Y entonces tu riesgo sería este. Sería muy, muy grande. Entonces, no puedes entrar cuando después de una subida vertical los soportes quedan extremadamente lejanos. ¿Vale? ¿Se entiende esto que acabo de explicar ahora? Luego lo vamos a ver con más calma en el caso de Adidas, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto al IBEX, tiene un soporte intermedio que sería los mínimos de la pauta de martillo que dejó aquí, es decir, los mínimos que dejó el 3 de junio, aquí deja una pauta de martillo, tiene cierto soporte en los 8.756 puntos. Y luego tiene otro soporte importante en la base del rango lateral, que fue este, 8.565. Y por último, estos 8.256, que son los mínimos del mes de abril. Esas son las zonas de soporte. Como resistencias, fijaos que el IBEX ahora está en tierra de nadie, entre soportes y resistencias. Ya cumplió el objetivo alcista por ruptura del lateral y luego fabricó un lateral y lo rompió a la baja y ya cumplió el objetivo bajista por ruptura de ese lateral. Ahora está en tierra de nadie entre esos soportes que acabo de comentar y las resistencias que voy a comentar ahora. Primera, la directriz bajista roja. Esta es una directriz que no va a durar mucho porque más temprano que tarde se romperá al alza porque es bastante pendiente, pero ya lleva 4 toques en la directriz y es la primera resistencia. También en la media 200 sesiones y además de los 8.929 tiene resistencia en los 9.155 y sobre todo en los 9.360. Mejoraría muchísimo el IBEX para medio plazo por encima de los 9.360 puntos. ¿De acuerdo? Me dice Antonio, ¿la línea morada es la media 200? Sí, bueno, lo explico siempre todas las semanas. Bienvenido, Antonio, a estos seminarios. Es una de 200 sesiones ponderada. Y me dice, si es así, ¿se ve distinta en este gráfico 2 meses al gráfico de un año? No, porque yo juego con el zoom. O sea, ¿cuántos meses veías ahí? Veías 2. ¿Y ahora cuántos vas a ver? Pues ahora vas a ver, ahora mismo, así en este, tal y como lo pongo, estás viendo desde el mes de junio hasta el mes de febrero. Ahora estás viendo 4 meses. Da igual que veas 2 meses, que veas 4, que veas 6. Lo que cambiará la media es el formato del gráfico, no lo que tú veas del gráfico. Vale, da igual que veas un año, que veas 6 años, que veas 20 años. Yo puedo ver un gráfico diario en el que vea 20 años del IBEX. Y si le pongo zoom,
solo veo un año del IBEX y la media va a pasar por el mismo sitio. Pero va a cambiar según el horizonte temporal que tú pongas en el gráfico. Siempre cuando doy estos seminarios con GKFX, primero os enseño gráficos de una hora, gráficos horarios de ultra corto plazo, y luego vemos gráficos diarios. Ahí sí que cambia la media 200. ¿Vale? Igual que si cambias de diario a semanal o de semanal a gráfico de 5 minutos, según tu horizonte temporal, la media va a cambiar, igual que cambia la vela e igual que cambian los indicadores. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, el IBEX, por lo tanto, está consolidando entre el soporte 8.565, 8.256 y las resistencias 9.155, 9.360. Pasamos ahora al Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, gracias Iván, que me dice, veo que se está animando cada vez más gente a este seminario. Yo he enganchado a un amigo que hoy se ha estrenado en el seminario. Se llama como yo. Le está picando el gusanillo de la bolsa. Le he dicho que aprenda todo lo que pueda. Bueno, bienvenido Iván. Y aprende lo máximo posible. Sobre todo mucha paciencia, que no se aprende en 2 tardes esto de los mercados. Bueno, en el caso del Eurostoxx se encuentra dentro de un canal lateral alcista de ultra corto plazo. Bueno, o de corto plazo ya, porque lleva dentro de ese canal 3 meses, que digamos que es el que tiene la clave, ¿no? Primer soporte también la base, los mínimos del martillo que dejó, igual que el IBEX, en la sesión del 6 de junio, ahí tiene cierto soporte y luego sobre todo esa base del canal alcista, que marco en color negro. Como resistencias, los 3.097 y sobre todo los 3.157. Si supera 3.097 activaría un objetivo alcista de ultra corto plazo siguiendo una estructura Fibonacci, y de superar 3.157 activaría una estructura de Fibonacci más grande, ¿vale? Y también activaría objetivo alcista que traería seguramente más subidas. Claro, Antonio, pero el gráfico que tú dices del IBEX, donde la media 200 es resistencia, lo vamos a ver después, pero es un gráfico diario, el que enseño todos los miércoles aquí desde hace un montón de años, ¿vale? Así que lo vamos a ver luego. El gráfico que te acabo de enseñar ahora es un gráfico horario, ¿vale? Entonces, por ahí tienes que empezar. Lo primero que se tiene que preguntar un trader, lo primero es qué tipo de inversor es. Si es inversor de corto plazo, deberá de seguir un gráfico diario. Si es inversor de medio largo plazo, podría verlo en diario con muy poco zoom para ver los últimos 10 años o ver un gráfico semanal. Si es un gráfico, si es un trader de ultra corto plazo, deberá haber gráficos, por ejemplo, como el horario, 60 minutos. Y si hace intradía, que yo no lo recomiendo, pues incluso tendría que bajar de 60 minutos. ¿Vale? Entonces, lo primero que se debe de plantear un trader es qué tipo de trader es, cuál va a ser su horizonte temporal de inversión. Una vez decide qué tipo de inversor es, pues tiene que mirar un gráfico que sea consecuente con su horizonte temporal. Y a raíz de ahí buscar señales de compra y venta. Bueno, visto el Eurostoxx 50, pasamos ahora al DAX, a la bolsa alemana. En cuanto al DAX, habíamos avisado de una gran figura de doble suelo que se cumplió. Lo comentábamos en directo en el centro de traders. Luego a posteriori, antes de que se cumpliera, también lo avisé en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa y también en seminarios, ¿no? Era un doble suelo muy claro del DAX en la zona de los 9.770 puntos. Esa figura de doble suelo pues ya está cumplida. El objetivo eran los 10.160, como podéis ver, y le queda un objetivo por triple suelo que ha estado muy cerquita de cumplir, pero que no lo ha llegado a cumplir al TIC y por lo tanto todavía sigue pendiente, con objetivo 10.388 puntos. El primer soporte que tiene el DAX, y aquí es doble, porque los mínimos del martillo que dejó el 6 de junio también fue un apoyo en la zona de la media 200 sesiones. Así que primer soporte mínimos del 6 de junio, que son también mínimos de todo el mes de junio, y posteriormente la zona clave realmente importante del DAX está aquí, donde hizo el doble y el triple suelo, en los 9.770 puntos. De momento también el DAX en fase alcista con la media 200 en fase ascendente. Así que de momento también pues no hay objetivos bajistas en el DAX ni estructuras bajistas. Y le queda, aunque ha estado, es verdad, muy cerca de cumplir,
pendiente un triple suelo hacia 10.388 puntos. Continuamos, pasamos ahora al MIB, a la bolsa italiana, y en el caso de Italia vemos que tiene una resistencia bastante clara, intermedia, en la zona de 18.000, que sería esta. Ya tenemos 3 toques en los últimos días en esa zona. Ahí está, esta es la primera zona de resistencia. Por encima de ese nivel yo creo que todo apuntaría a regresar o ir a atacar la siguiente resistencia, que ya está por encima de 18.300. Ahí es donde tendría la siguiente zona de resistencia. No hay de momento ninguna estructura en el gráfico del MIB, ¿no? A vigilar, ni de impulsos, ni de figuras de suelo, así que habría que esperar a que se forme alguna estructura, ¿no? Lo último que comentamos es que había una directriz que funcionaba de soporte, que era esta azul, y decíamos que pues que a pesar de que los mínimos eran decrecientes, esta directriz era un importante soporte, ¿no? Y en el sexto toque, fijaros cómo viene una subida muy vertical, que como veis luego consolidó tras formar aquí un pequeño doble techo. Pasamos ahora de la bolsa italiana, nos vamos a ir al FTSE, a la bolsa de Reino Unido, porque el FTSE sí, igual que os dije ahora que el MIB no tiene ninguna estructura clara, el FTSE, la bolsa de Reino Unido, sí las tiene. De hecho no tiene una, tiene dos. Vamos a ver las estructuras y objetivos que tiene el gráfico de la bolsa de Reino Unido en gráfico horario para ultracorto plazo. En el caso del FTSE tenemos activado y pendiente un triple suelo. Como veis hay 3 mínimos en la misma zona. El soporte clave es la zona de los 6.050. Se activó al superar los 6.215. Objetivo 6.363 puntos. 6.363. Ese objetivo todavía sigue pendiente, activado y pendiente, no se ha cumplido, a diferencia de otros objetivos que hemos marcado y que ya se cumplieron. Es el del FTSE de triple suelo sigue pendiente, activado y pendiente. Primer soporte en la zona de la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente, y tenemos pendiente incluso también una estructura Fibonacci de segundo impulso, siguiendo el método Fibo explicado desde cero en bolsa general, objetivo 6.386 puntos. 6.386. Por lo tanto, en mi opinión, no por mi opinión, sino por lo que vemos en el gráfico usando análisis técnico profesional, es más probable que haya más subidas a que haya correcciones fuertes, porque mientras no pierda la zona de la media, pues lo más probable es que subamos hasta 6.386 y mientras no pierda los 6.050, tenemos pendiente un triple suelo, objetivo 6.363. ¿De acuerdo? Soporte clave, por lo tanto, primero media 200 y luego los 6.050 puntos zonales, que fueron los mínimos donde formó ese triple suelo que acabo de comentar. Continuamos y terminamos ya el repaso de ultracorto plazo. Luego iremos a los gráficos diarios, que ya nos valen para corto medio plazo, pero terminamos el repaso a índices con el ultracorto, con el K40, que está ahora en la zona de la media 200 sesiones, primera zona de soporte, y luego tendría también como zona de soporte pues los mínimos del 6 de junio, que son soporte en todos los índices europeos, porque ahí dejaron una pauta de martillo que avisaba de que podían volver a intentar subir, así fue, y ahora es el primer nivel de soporte a vigilar. Si lo perdiera, siguiente soporte a vigilar es la zona clave, pues obviamente también, igual que en el Eurostoxx, porque el gráfico es casi idéntico, en la base del canal alcista de muy corto plazo, que os marco en color azul. Apuntaría a más subidas si supera 4.536 puntos y activaría un objetivo importante de corto plazo de superar 4.607 puntos. 4.607. Pasamos al corto medio plazo en índices. Primero bolsa italiana, ya que la tengo aquí abierto, cargado el gráfico. Bueno, la bolsa italiana es de los que está teniendo más problemas para subir, seguramente por culpa del sector bancario italiano, que tiene mucha ponderación, influye mucho la banca en la bolsa italiana y también en el IBEX español, ¿no? En el caso del MIB, fijaos que tiene resistencia en la media 200 sesiones, que está bajando desde verano del año pasado. El precio sigue por debajo de la media y tenemos máximos decrecientes. Entonces, primera resistencia clave, 18.689 puntos. Lo positivo,
Lo único positivo en este gráfico de Italia es que al menos está siendo capaz de mantener intactos los mínimos crecientes. Entonces, bueno, pues importante soporte en los 17.247 y en los 16.777, pero además de ser bastante volátil, marca mayor debilidad que otras bolsas porque el precio se encuentra por debajo de la media y una media descendente. En cuanto al IBEX, vamos a nuestro índice, pero seguimos con el corto medio plazo, gráficos ahora diarios. Como siempre, siempre llevamos el mismo ritmo, el mismo esquema de activos en el seminario. Ahora pasamos al IBEX. Bueno, en el caso del IBEX, en el corto medio plazo, vamos a ver, pues parecido a lo que vimos antes, ¿no? Que está entre soportes y resistencias y está consolidando. Lo que comentaba es que tiene resistencia, por un lado, en los 9.360 máximos de abril, en los 9.155 máximos de mayo, y luego como soporte tenemos soporte en los 8.565 mínimos del rango lateral que rompió al alza y que cumplió, y en los 8.256 que es el mínimo de abril. Problema, que en el medio plazo, la media 200 sesiones es resistencia desde que empezó a bajar en el verano del año pasado. Y de momento no es capaz de superarla. De hecho, lleva 4 ataques fallidos, 4 intentos de ruptura de la media y de momento no puede con ella. Vale, de hecho, cada vez que llega ahí avisamos que está en resistencia. Por eso digo que mejoraría mucho de superar los 9.360, porque eso significaría, además de seguir marcando máximos crecientes, superando el máximo de abril, significaría dejar atrás la media 200 sesiones, que ha sido un obstáculo tal y como os avisé en febrero. Recordáis que en los seminarios de febrero estábamos aquí, os dije creo que va a rebotar el IBEX, pero también tenéis que tener en cuenta que va a tener muchas resistencias y que le va a costar mucho superar la media de 200. Bueno, pues estamos en ese intento. Ya sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que le iba a llevar tiempo y que en caso de superarla no iba a ser a la primera. Y bueno, pues ahí está, ya es el segundo intento desde el mes de abril. Vamos a ver si acaba consiguiéndolo. Por eso digo que mejoraría mucho el gráfico del IBEX, superando los 9.360 puntos. Vamos a ver también el Eurostoxx 50, vamos a la media europea en gráfico diario, para ver la situación del Eurostoxx, y yo creo que en el Eurostoxx también nos queda muy clara en qué momento está, ¿no? Por un lado, la clave está en los 3.157, porque de superar ese nivel, pues todo apuntaría a más subidas. Los 3.057 son, por lo tanto, muy importantes. De superar ese nivel podríamos marcar incluso una estructura Fibonacci que nos avisaría de una nueva subida. Y el problema también, igual que en el IBEX, está en que la media 200 todavía no sube y sigue siendo zona de resistencia. Lo positivo es que tenemos una sucesión de mínimos y máximos crecientes en el precio. Es decir, que es verdad que la media resistencia de medio plazo, pero que en el corto plazo tenemos una estructura de mínimos y máximos crecientes. Lo peligroso sería que perdiera este nivel. Igual que en el IBEX, la pérdida de los 8.256 sería muy mala, en el Eurostoxx sería la pérdida de los 2.860 puntos. Así que de momento resistencia muy fuerte en el IBEX y en el Eurostoxx y en otros índices en la media 200 que sigue bajando. Voy a ver también el sectorial bancario europeo, porque estoy diciendo que la bolsa europea lleva años haciéndolo peor que la americana, sobre todo por un sector, y es el sectorial bancario europeo, que no acaba de acompañar las subidas, de hecho no levanta cabeza y está lastrando a la baja a los índices europeos, ¿no? Vamos a ver cómo está el gráfico del sector bancario. Podemos estudiar el sector bancario en un gráfico, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora. Fijaos, el sector bancario europeo tiene desde hace mucho tiempo, y lo avisamos aquí en su día en directo, pues tiene una gran figura de triple techo pendiente, objetivo hacia los 83 puntos, que de momento sigue activado y pendiente, y en el corto plazo vengo avisando desde hace mes y medio de una figura triangular, un triángulo simétrico muy claro. Creo que lo veis todos, os lo estoy marcando en verde, pero yo creo que es un triángulo que puede ver cualquiera, que es clarísimo, simplemente uniendo mínimos y máximos, y hay que ver por dónde rompe. Hay gente que me dice, David, ¿qué va a pasar con el Brexit? La verdad, yo no soy adivino, yo no sé lo que va a pasar. Además, no sé qué noticias van a salir dentro de una semana. Entonces yo lo que hago es seguir estructuras de precio.
Entonces, es posible que con la volatilidad que pueda haber próximamente, aprovechen para romper este triángulo. Pero yo no voy a operar por si sale una noticia buena o mala, o porque me diga un periódico que una noticia es buena o que una noticia es mala. Voy a operar siguiendo el precio, es decir, que si rompe por abajo el triángulo, creo que veremos más caídas, y si rompe por arriba el triángulo, creo que podríamos ver un rebote. Vale, es más probable que rompa por abajo que por arriba. ¿Por qué? No lo digo yo, sino porque después de una corrección muy fuerte, forma un triángulo y estas figuras triangulares suelen ser figuras de continuidad de la tendencia previa, de consolidación para seguir con la tendencia anterior. ¿Vale? ¿Puede romper por arriba? Sí. ¿Es más probable que rompa por abajo? Sí. ¿Vale? De momento, y lo que vengo diciendo desde hace ya muchos meses, mientras la media de 200 sesiones baje en el sector bancario es bajista. Entonces, no tiene demasiado sentido pues decir, no, mi cartera es que estoy comprado en Santander, BVA Popular, Sabadell y Bankia. Pues no sería mi cartera, desde luego. Lo podrá ser en el futuro, pero a día de hoy no, porque la media 200 de momento ya veis que sigue bajando y tenemos un triple techo pendiente y un triángulo de consolidación que vamos a ver por dónde rompe, pero sería más probable que rompiera por abajo. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto varios índices europeos y el sectorial bancario. Os voy a enseñar un índice que no es muy importante, de hecho no es muy líquido, no es el índice ideal para operar en él, pero que yo creo que nos puede dar muchas pistas. De hecho, vengo repitiendo desde hace meses que lo vigiléis mucho y creo que nos está funcionando muy bien, porque recuerdo que ya en el mes de marzo y abril le comentaba a mis clientes que tuvieran este gráfico del PSI portugués en cuenta y les decía, cuidado que está ahora en resistencia y eso pues puede ser un freno para la bolsa europea, ¿no? Porque tenemos a este índice en una resistencia muy fuerte y veo que cada vez que el PSI choca con el techo del canal, el resto de índices acompañan también, ¿no? Entonces, Portugal necesita que toda Europa acompañe, pero mientras esté chocando con la media 200, que es bajista, y esté chocando con el techo del canal bajista de medio plazo, pues este índice no confirma que lo peor ha pasado en Europa. Entonces, este índice me va a dar pistas, me va a servir de apoyo para saber cuándo lo peor ha pasado en Europa. Creo que cuando la bolsa portuguesa rompa este canal al alza, tendremos bastante seguridad de que se puede comprar bolsa europea. Me, me he explicado más o menos, ¿no? Creo que me habéis entendido todos lo que quiero decir. No es un índice muy importante, no es un índice de alta liquidez, pero creo que es interesante porque tiene un canal muy, muy claro. Y a mí me gusta seguir aquellas formaciones que son más claras. Y es difícil encontrar pues una formación tan clara como este canal bajista de medio plazo. ¿Qué hay que hacer cuando hay un canal? Pues lo que os digo siempre. Medir la anchura del canal, es muy grande, y en el momento que rompa el canal podremos marcar un objetivo proyectando la anchura del canal. Por eso digo que romper este canal sería al alza, sería una buena noticia para Portugal y también para la bolsa europea, porque no creo que vaya a romper el canal en la bolsa portuguesa y que mientras sube Portugal baje Italia, España, el Eurostoxx y Alemania, no lo creo. Entonces me va a servir de pista el seguir este canal tan claro en el PSI portugués. Bueno, hemos hecho un repaso a algunos índices europeos. Vamos a ir ahora al SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, en el PSI portugués llevo 7 años diciendo que la tendencia es alcista. Lo digo desde aquí, en cada semana. De hecho, hay algún testigo, ¿no? Por ejemplo, Iván, pues creo que nos sigue desde hace algo más de 6 años y entonces pues ha podido ver cómo hemos ido diciendo cada semana, en cada seminario, que la tendencia era alcista en el SP. Entonces, durante todo este trayecto, alcista, 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 sigue alcista, sigue alcista, sigue alcista, sigue alcista, sigue alcista, 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 alcista.
creo que hemos sido los únicos que cada semana ininterrumpidamente hemos marcado la tendencia alcista del S&P. Porque a la mayoría le va entrando miedo cuando, pues de repente, pues dicen que cuidado, que cuando quite el QE1 Estados Unidos va a caer mucho el mercado. O cuidado cuando quiten el QE2, o cuidado cuando quiten el QE3, o cuidado con el secuestro y el abismo fiscal, o cuidado con Ucrania, o cuidado con Chipre, con el corralito de la banca chipriota, cuidado con Grecia, cuidado con el petróleo, cuidado con China, y ahora es cuidado con Brexit. Como veis, siempre hay que tener cuidado. Pero yo os hago una pregunta. ¿Qué significa tener cuidado? ¿Perderte una tendencia alcista que dura 7 años? Porque si eso es tener cuidado, yo nunca tengo cuidado. Tener cuidado es andar comprando y vendiendo cuando hay ruido y perderte los movimientos del mercado. Eso es tener cuidado. Vale. Dice Iván que no. Entonces, en mi opinión, lo que tenéis que hacer es seguir las tendencias. La bolsa americana está en tendencia alcista. Tenemos al SP pues ya muy cerquita ahí de los máximos de mayo. Y el soporte clave está en estos 1810 puntos. Los mínimos que marcaba el año pasado y que son los mínimos que marcó a principios de este año. De romper los 2134, podríamos marcar la ruptura de un gran rectángulo al alza o incluso un gran triple suelo, con lo cual todo apuntaría a más subidas para medio plazo. Fijaos que ya cumplió aquel doble suelo gigante que os marqué, que fue este, pero es que como supere 2134, activará un objetivo mucho mayor y por lo tanto lo más probable es la continuidad de las subidas. ¿Recordáis que cuando estábamos aquí abajo y os decían que ya había empezado otro apocalipsis? Porque ya os han anunciado 7, 8 apocalipsis, ¿no? Los jinetes del apocalipsis de la tendencia alcista del SP, pues ya os avisaron de otras apocalipsis aquí, 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 y la última fue aquí. Vale, entonces, yo lo que vengo diciendo es que solo de perder esta zona clave de soportes, el mínimo relevante clave ahora mismo, la tendencia alcista del SP, si pierde 1810 creo que veríamos pánico vendedor. Y esa estructura alcista que llevamos 7 años marcando en estos seminarios de manera ininterrumpida, desde Bolsa General, la daríamos por terminada. O sea que sería muy serio, pero muy serio, que se perdiera ese soporte de 1810. Pero mientras no se pierda, pues yo lo que os digo es que eh, disfrutéis de las tendencias, pero siempre hay que seguir las tendencias. Dice Agustín, las patas bajistas que avisaban tantos analistas quebradas varias veces. Sí, yo reconozco que fui un poco burlón, ¿no? Cuando por aquí os hacía mofa de los bajistas, ¿no? Y os decía que se iban a equivocar. Lo veía bastante claro. Obviamente me podía haber equivocado yo, porque nadie sabe lo que va a pasar, pero hice muchas mofas pues de esos avisos de que volvía el crack del 29, esos avisos de que el mercado americano se iba a hundir, porque me imaginaba que iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Es verdad que cuantos más años pasan, más cerca está el momento en el que la tendencia cambie, porque las tendencias no son eternas. Y los bajistas, los jinetes del apocalipsis, van a funcionar como los relojes de aguja estropeados. Sabéis que el reloj de aguja estropeado 2 veces al día da bien la hora. ¿Significa eso que es un reloj que se pueda utilizar y que funcione y que valga la pena usar ese reloj? Que no se mueve, que está estropeado. Porque dé bien 2 veces la hora al día significa que se puede utilizar. En mi opinión, no. Entonces, los que buscan cambios de tendencia antes de tiempo, los que están queriendo buscar giros antes de que el gráfico avise de un cambio de tendencia, pues les ocurre igual que a los relojes estropeados, que alguna vez van a acertar, porque la tendencia alcista no va a ser eterna, ¿vale? La tendencia alcista va a llegar un momento que se va a acabar. Llevamos 7 años de tendencia alcista. Esto ya lo comenté también el año pasado y el anterior. El año anterior decía, lleva 6, y el anterior decía, lleva 5. Y os decía, alucino con el desconocimiento bursátil que hay en España, ¿no? Había muchos inversores que me decían, David, es que esta subida es histórica, nunca pasó nada así.
¿No crees que tiene que caer ya? Y yo decía, esta subida entra dentro de la norma o de la estadística. Una tendencia alcista dura de media 7 años y 2 meses. ¿Sabíais eso? ¿Conocíais lo que dura una tendencia alcista media? Primaria en la bolsa americana. ¿Os parece mucho, poco? ¿Os parece más de lo que pensabais? Dice Iván, yo sí porque me lo has enseñado tú. Sí, bueno, lo he comentado muchas veces, ¿no? Pero seguro que hay gente que lleva menos tiempo siguiéndome y que a lo mejor me lo escucha decir hoy por primera vez, ¿no? Seguramente creo que la mayoría pensará que es mucho. Seguramente pensaría que una tendencia dura un año. No, no, una tendencia media dura 7 años. Y ahora os pregunto, ¿qué será más rentable sabiendo que una tendencia alcista dura de media 7 años? ¿Intentar buscar tramos de 5 meses y estar pensando que la tendencia cambia cada 3 meses? ¿O intentar coger tendencias largas de 4 años, 6 años, 9 años, 10 años? ¿Qué opinas? ¿Qué opináis? Os recomiendo que os forméis. Os recomiendo que os toméis la bolsa en serio. Que, bueno, en Bolsa General ya sabéis que somos líderes en formación de inversores desde hace casi 10 años. Pero si no es con Bolsa General, que sea con profesionales que lleven muchos años como nosotros, ¿no? Escapad siempre de trileros. Escapad de timadores que os digan que se puede ganar un 1000% en un mes o tonterías de ese tipo, ¿vale? Buscar, pues, gente profesional, gente seria. Pero formaros, porque si no os formáis, pues las posibilidades de que ganéis serán muy pequeñas, ¿vale? Entonces, las tendencias alcistas suelen ser largas. Las tendencias bajistas son más cortas, duran menos tiempo, pero son más agresivas, más rápidas y más abruptas, porque cuando el mercado cae, aumenta la volatilidad. Entonces, yo siempre digo que lo que se sube en 6 años, se baja en año y medio, ¿vale? Que cuando se cae, se sube durante 6 años, pues eso que se tarda en subir 6 años más o menos se cae en año y medio, porque las tendencias bajistas son más rápidas, ¿de acuerdo? Me dice Juan Carlos, compré en 2009 con la B de Barak que avisó Carlos Doblado, que por aquel entonces se adelantó a la tendencia alcista. Eso es correcto, ¿ves? A Carlos hay que reconocerle que antes que nadie avisó que podía venir una subida en la bolsa americana. De hecho, yo no lo avisé tan temprano. Yo tardé más. Esperé a que hubiera figuras de cambio de tendencia, como el lateral del Nasdaq o el hombro cabeza hombro invertido del Dow Jones y del S&P. Quizá el fallo de Doblado es que pues ha picado, digamos, en varias caídas, ¿no? Pensando que la tendencia había acabado, ¿no? Que ha tenido tramos en los que ha sido negativo, ¿no? Pero sí que es verdad que durante gran parte de la tendencia alcista ha sido positivo, ¿no? Y la mayoría no, la mayoría ha sido negativo, ¿no? En nuestro caso, desde 2009 hasta hoy, ininterrumpidamente, hemos dicho que la tendencia era alcista en la bolsa americana. La bolsa europea, pues no ha sido tan noble. Ha tenido mucha más volatilidad, muchísima más, y ha tenido periodos bajistas de corto medio plazo, por culpa de lo que os expliqué antes del sector bancario. De hecho, la verdad, yo pensaba que la bolsa europea iba a tener mejor comportamiento desde hace 2 años aproximadamente, ¿no? Me extraña que esté haciéndolo tan mal, ¿no? Porque le ha metido una paliza el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones en estos últimos 8 o 9 años a la bolsa italiana, a la española, a la portuguesa, al Eurostoxx, pero ha metido una paliza impresionante, ¿no? Y no acaba de recuperar. La bolsa europea, al revés, sigue ampliándose ese diferencial. Bueno, por cierto, antes de seguir, os voy a enseñar ahora lo que os decía de Adidas y luego iremos a Forex. Comentaros que podéis seguir desde hace 9 años la web de los traders. Si os importa vuestro dinero y vuestras inversiones, os recomiendo que sigáis cada día esta web, bolsageneral.es, ayudando a inversores de todo el mundo. Ahí tenéis información cada semana actualizada todos los días. Hay nuevos artículos, colaboraciones en medios, etcétera, etcétera. Por cierto, esta semana tenéis también una entrevista, la podéis consultar de manera gratuita, que me han hecho por los compañeros de una de las revistas más prestigiosas que hay de bolsa, Traders, la revista Traders. Os dejo aquí el enlace por si queréis ver la entrevista que me han hecho, donde hablo un poco de
de mis inicios, de cuál es mi filosofía en el trading, etcétera, etcétera, ¿no? Y también aprovecho para daros gracias, por un lado, por la asistencia masiva a estos seminarios. Siempre, pues estamos muchos más de 100 inversores en estos seminarios, a veces 140, a veces 180, a veces incluso 200. Esto depende mucho también de, fijaos cómo es la bolsa. Yo tengo una visión muy global del mercado porque llevo muchos años y he visto tendencias alcistas, bajistas, luego otra vez otra tendencia alcista, luego otra bajista, luego otra alcista. Es decir, eso me otorga una visión más global y periférica, ¿no? El inversor que empieza, o cuando yo empezaba, no tenía esa visión global, sino bueno, me iba a la vida en cada estrategia, no tenía esa visión que luego los años y la experiencia te dan, más desde arriba, ¿no? Más periférica. Os diré, por cierto, eh, eso lo noto en mis seminarios o lo noto en las ferias de bolsa, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en una, en una feria de bolsa que se llama Bolsalia, una muy importante que es la de Bolsalia de Madrid, y os diré que había muchísima, pero muchísima gente en el Bolsalia del año 2008, ¿vale? En Bolsalia 2008, pues había muchísima gente, ¿no? Pero casi no podías andar por los stands. Aquello es una barbaridad, ¿no? Aquello era una pasada, ¿no? Parecía aquello un centro comercial, parecía un Primark. O sea, había gente, pero a mogollón, ¿no? Parecía que regalaban algo. Volví al año siguiente y os diré que había bastante menos gente. En los años siguientes yo ya no fui, porque además sabía que iba perdiendo fuerza las ferias. De hecho, estuve años sin volver a ir a ferias de bolsa, ¿no? Hubo una caída de asistentes a las ferias de bolsa a lo mejor de un 70%. Y ahora os pregunto, ¿por qué dejó de ir la gente a esas ferias de bolsa a partir del 2008? ¿Por qué pensáis que dejaron de ir a esas ferias de bolsa? Porque la bolsa bajaba y cuando la bolsa baja, los novatos pierden. Y normalmente lo pierden todo, o prácticamente todo. ¿Vale? En cambio, cuando la bolsa sube, pues la gente se anima a invertir en bolsa y hay muchos novatos que están empezando para aprender a invertir, ¿no? Y eso también lo noto en los seminarios, ¿no? Cuando la bolsa sube mucho, mis seminarios, que son los más seguidos de España, ya suba la bolsa o baje, siempre son los más seguidos de España, pero somos más cuando la bolsa está en tendencia alcista y ha subido el IBEX 5.000 puntos en el último año o 3.000 puntos, que cuando el IBEX viene de caer 3.000 puntos. ¿Vale? Entonces, claro, esto también te da mucha información de cómo opera el inversor, ¿no? De cómo opera el novato. Y de cómo cuando la bolsa baja, desgraciadamente, por una mala gestión del riesgo o porque no operan las dos direcciones, pues el inversor, desgraciadamente, lo suele perder todo en en los mercados bajistas. Vale, veo varias dudas. Me dice, ¿cuánto tiempo llevo en bolsa? Bueno, llevo unos 15 años, a la pregunta que me hacía Juan, unos 15 años en el mercado. Albert, mi compañero en Bolsa General, lleva entre 18 y 19 años. No sé exactamente, pero vamos, más de 18 años en el mercado. Dice Juan Carlos, no es igual hablar que operar. Estoy pues 100% de acuerdo contigo, Juan Carlos. De hecho, pues yo desempeño pues las dos funciones, ¿no? En mi día a día. Por un lado, soy trader y es la parte que más me gusta. Y por otra, también soy analista o profesor, ¿no? Salgo en muchos medios de comunicación financieros, ¿no? En España, en radios, en prensa, y también doy estos seminarios. Yo, por ejemplo, ahora cuando estoy hablando con vosotros, no estoy haciendo trading, estoy eh, pues ayudándoos, formándoos y también analizando, ¿no? Ese apartado de análisis, digamos que es muy tranquilo porque no arriesgas nada. Pero a mí me gusta mucho más en mi apartado como trader, ¿no? Y bueno, ahí es donde te mides con Hacienda. Ahí quien te mide es Hacienda. Si al final del año
pues tienes que pagar dinero a Hacienda por plusvalías, es que lo haces bien. Si a final de año no ganaste dinero, es que lo haces mal, ¿no? Al final, pues eso es lo que te va a juzgar, ¿no? La rentabilidad que consigas y por lo tanto lo que tengas que declarar por plusvalías, ¿no? Ahí es donde está la única realidad para un trader, ¿no? El analizar, obviamente, pues es mucho más fácil y además no te compromete con el mercado. Pero bueno, yo os diré que aunque me encanta analizar y me encanta dar clases, por ejemplo, la semana pasada estuve formando en análisis técnico a los futuros asesores financieros europeos que se están sacando la licencia de EFPA en la prestigiosa F Business School en La Coruña, pues donde tengo el honor de dar el curso de bolsa presencial más completo del norte de España y donde también pues doy la parte de gestión de carteras en el máster en banking, en el máster Banking and Finance de la F Business School y pues también doy el apartado que es pequeñito de análisis técnico para la preparación del EFPA, ¿no? Y, y digo que me encanta, ¿no? Porque de hecho si no, no iría como fui pues este pasado sábado a las 9 de la mañana, ¿no? A formar a estos próximos asesores financieros europeos, ¿no? O no formaría a los gestores de fondos y CAPS y banca de inversión gallegos, ¿no? Como hago en la F Business School desde hace ya bastantes años. Lo hago porque me gusta, me apasiona, aparte de que, bueno, pues es un dinero extra, pues lo hago sobre todo porque me gusta mucho, pero me gusta más el apartado de trading, ¿no? Porque es, digamos, lo más noble, donde te mides al mercado y es un reto intelectual, ¿no? El medirte a los mejores traders del mundo, ¿no? A máquinas, a traders de hedge funds, al trading de alta frecuencia, etcétera, 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 ¿no? Bueno, visto el SP y los niveles claves a vigilar, continuamos ahora, nos vamos ahora a Forex, al euro dólar. Vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo, que estamos ya en la parte final, ya fuera de tiempo. El euro dólar está en fase de rebote desde que rompió este canal. Recordáis que os avisé de manera bastante pesada, perdonad que fui muy pesado, y os dije que era muy importante vigilar este canal y que si lo rompía, pues eran 90 pips como mínimo a ganar. Que si rompía por arriba activaría objetivo alcista y si rompía por abajo activaría objetivo bajista. Fijaos que rompió por arriba, activó objetivo alcista, avisado en directo en el centro de traders. Por supuesto, yo también lo seguí con mi patrimonio. Se cumplió el objetivo. Y ahora, bueno, pues ha subido mucho. Yo creo que ha subido muy rápido y que más temprano que tarde debería venir un descanso en la subida, ¿no? Es verdad que de momento no corrige y que está en una tendencia alcista clara, que la media de 200 sesiones sube y será zona de soporte, pero digamos que lo normal es que sería que pronto el precio vaya a buscar la media, tanto porque la media sube como porque el precio descanse un poco la subida, ¿no? O sea que yo creo que la tendencia es alcista en el muy corto plazo, es indudable. De hecho, aquí avisaba que estaba haciendo varios throwbacks al techo del canal bajista roto al alza y que pronto debería de despegar y finalmente, pues vaya si despegó, ¿no? Cumplió ese escenario y ahora lo normal sería algún descanso en esta subida. Vamos a libra dólar. Vamos a la libra frente al dólar. Luego vemos Adidas. En el caso de la libra dólar, primer soporte a vigilar, media de 200 sesiones. Aquí también está en fase de rebote porque la media de 200 se ha superado y a partir de ahora la media pues hay que vigilar como soporte, pero no tiene una tendencia alcista tan clara como la que tiene el euro frente al dólar. Vamos a Adidas, que os prometí antes que lo íbamos a ver, por la pregunta que me había hecho ese inversor en el consultorio de bolsa en gestión a radio. Y en el caso de gráfico de Adidas, pues lo que podemos ver es que la tendencia es muy alcista. De hecho, si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que está en máximos de la historia. Está en subida libre. Nunca estuvo tan arriba como está ahora. Nunca fue tan alcista como hoy. No tiene ninguna resistencia. Por lo tanto, es uno de esos valores que se pueden tener en cartera. Pero si a mí me preguntáis, oye David, ¿tú crees que aquí, como me decía ayer el oyente, aquí es buen momento de compra? ¿Qué te parece comprar hoy Adidas? Pues yo le decía que a mí no me gustaba ese timing, que no me parecía que estuviera en una buena zona de compra y que me parecía que comprar aquí era peligroso. Porque
la media de 200 sesiones, pues hombre, está lejísimos. Entonces, si me preguntáis, David, ¿dónde prefieres comprar? Cuando rompe esta resistencia horizontal, cuando rompe esta resistencia tan clara y activa una estructura Fibonacci, y ahí te da señal de compra en análisis técnico, o prefieres comprar aquí, que está lejísimos de soporte, y aunque corrija, imagínate que Adidas corrige aquí un 15%. La pregunta que te hago, que os hago a todos, si corrige un 15%, ¿aquí Adidas seguiría siendo alcista? ¿O ya no sería alcista? ¿Seguiría siendo alcista? Iván dice que sí, Julián me dice que claro. Enrique dice que sí, Víctor que sí, Elías que sí, Felipe sí, Augusto sí, Juan Francisco sí, y yo también os digo que sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, vale, compras un valor alcista, correcto, pero tiene que caer muchísimo para que cambie la tendencia, con lo cual, en el momento que te des cuenta que cambió la tendencia, igual el valor ha bajado un 25%. El riesgo es excesivo. Tienes que buscar una buena ecuación rentabilidad-riesgo, un buen timing, un soporte cercano. Y ponía de ejemplo, en ese mismo consultorio decía, un valor que sí está relativamente cerca de soportes es Enagas. Vale, pues este sí es un valor que no está demasiado lejos de soporte. Bueno, hoy ha vuelto a subir, ya se va alejando de los soportes, pero no está en el mismo momento que está Adidas. Y por cierto, sobre Banco Popular, aunque he hablado mucho de este valor, me preguntaba Irina, supongo que lo recordaréis porque lo comentamos aquí, creo que fue hace 2 semanas, creo que fue. Me comentaba Irina, oye David, ¿hasta dónde puede rebotar Popular? Porque yo dije, con la ampliación, al principio de las ampliaciones de capital, es habitual lo que está pasando, lo que estaba pasando en ese momento, era que rebotara. Dije, en el inicio de una ampliación es normal que entren especuladores y puedan provocar algún rebote en el derecho que lleve a rebotar también a las acciones, pero cuidado que este valor es muy bajista y hemos marcado un objetivo bajista que está pendiente, hacia 1,24. Y le comentaba a Irina, me decía, bueno, pero ¿hasta dónde puede rebotar? Y yo le dije, vale, vamos a recordar, porque a veces la memoria es muy, muy frágil, muy, muy frágil, ¿no? Pero yo presumo de tener buena memoria. Le dije, Irina, la primera resistencia la tiene en este máximo, porque ahí dejó una vela caracasa negra que es un marca resistencia. Estaba Popular, creo recordar que aquí. Y dije, hasta ese nivel, hasta los 1,72, hasta esos 1,72, no tiene ninguna resistencia. Vale, esto lo comentamos exactamente aquí. Voy a marcar el día exacto. Era un martes, entonces puedo decir el día exacto. Vale, fue 30 lunes, 31 martes. Fue aquí. Vale, fue exactamente el miércoles día 1. Miércoles día 1. Aquí, Popular estaba exactamente en 1,58. Y entonces le dije a Irina, hasta 1,72 no tiene ninguna resistencia. Ahí tiene la resistencia del máximo del día 26 de mayo. Y ahora os hago otra pregunta, para el que no cree en las casualidades. ¿Sabéis cuál fue el máximo de Popular durante estas últimas semanas? El máximo del día 2 de junio, del día siguiente, y del máximo del día 3 de junio. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál fue el máximo? Iván dice 1,72. Irina, que por cierto, gracias por la fidelidad, ¿no? Veo que estás hoy también aquí, dice 1,72. Julián dice 1,72. Elías dice 1,72. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que hayamos dicho que la primera resistencia y que hasta ahí tenía el camino libre, si quería rebotar, pero que la primera resistencia la tendría ahí, en 1,72. Qué curioso, qué casualidad, que justo ahí aparece presión vendedora, aparece papel, y desde ahí vuelve a corregir. Voy a terminar con materias primas, porque creo que también tendréis buena memoria para recordar lo que os dije de la plata. Lo primero, en el caso de la plata, recordáis que cuando estaba en mínimos os avisé con una vela doji libélula que la plata había avisado con esa vela que podía venir más subidas.
¿Recordáis que habíamos dicho que podían venir más subidas? ¿Sí? Vale. ¿Recordáis que vino una fuerte subida y comentamos puede estar formando un primer impulso y luego marcamos un segundo impulso alcista hacia 17,32? ¿Recordáis que marcamos objetivo hacia 17,32? Vale, veo que me decís también que sí. ¿Recordáis que luego dijimos que seguramente aquí va a necesitar un descanso y una corrección de corto plazo para regular indicadores? Vale, veo que también me decís que sí. ¿Y recordáis que cuando la plata había corregido y estábamos aquí, dije que seguramente iba a volver a subir, que iba a volver a intentar subir? Hoy la plata está otra vez en 17 dólares. Ya tenemos la plata ahora mismo aquí. Vale, así que nada, escenario de nuevo cumpliéndose. La verdad que me hace muy feliz que los escenarios que marcamos en Bolsa General se vayan cumpliendo. ¿De acuerdo? Como último consejo, ¿no? Yo no soy adivino. Yo no sé lo que va a pasar. Pero ni yo ni nadie. Y la bolsa es muy difícil. Por muchas veces que yo lo repita aquí, tenéis que tenerlo en cuenta. En muchas estrategias se pierde dinero. Yo pierdo dinero en muchas estrategias. Me da pánico que haya inversores novatos a los que les extraña cuando Albert en el Facebook, en su Facebook, va comentando su sistema y pone, pues hoy hemos perdido 120 puntos en el Dow Jones o 70 puntos en el Dow. Y hay gente que se asombra y dice, uff, bueno, lo sentimos mucho, recupérate. A ver si, qué mala suerte. ¿Cómo que qué mala suerte? Perder en bolsa forma parte del trade, del día a día, del trading, de la normalidad. Hay gente que se asusta porque nosotros decimos que se pierde una estrategia. No, no, es que se pierden muchas. Pero no nosotros, cualquiera que haga trading. No es lo mismo hablar que hacer trading. Comentaba antes Juan Carlos en un comentario, no supongo que no irá por mí, ¿no? Pero lo comentaba antes cuando hablaba del análisis y del trading. Y es que eso es una realidad como un templo. No es lo mismo hablar que hacer trading. Se pierde muchas veces. Pero que nadie diga, ay, pobrecito, es que David pierde. No, no, todos los traders del mundo. Warren Buffett, los más exitosos, pierden muchas veces. ¿Quién no pierde? El que no opera. El que no, ¿Sabéis quién no pierde nunca? Pues un timador que ande por Facebook diciendo que gana en cada estrategia. No os creáis los timos, por favor. No seáis ingenuos, no seáis ignorantes, por favor. El trading no vais a poder adivinar lo que va a pasar. Entonces, estáis trabajando con probabilidades. Y las probabilidades nunca son del 100%. Por eso es tan importante la gestión del riesgo. Que diversifiquéis, que pongáis stops, que no pongáis todo el dinero en una estrategia, que no arriesguéis en una operación más del 1,5% del capital. Y luego, oye, que alguien diga, no, David, no me gusta tu estilo. Pues perfecto. Oye, que yo no me considero perfecto ni el oráculo de Delfos. Yo pues soy un trader más, ¿no? Que intenta hacerlo lo mejor posible. De hecho, pues ya hace muchos años que perdí la prepotencia, porque para invertir en bolsa, la prepotencia es una mochila, es como intentar subir el Himalaya e ir con un peso de 200 kilos. No lo vas a conseguir. Entonces, para operar en bolsa, tienes que partir de la humildad para ganar en bolsa, de que te vas a equivocar muchas veces y de que no sabes lo que va a pasar. ¿Vale? Tienes que partir de ahí, de que no sabes lo que va a pasar. ¿Vale? Y después, oye, el que diga, oye, no me gustas, David, me caes mal, o tu nombre empieza por D y me cae mal la gente que se llama David. Oye, pues cada uno tiene sus filias y sus fobias. En ese caso yo recomiendo que sigáis a gente seria, que la hay. Hombre, yo encantado que sigáis haciendo que mis seminarios sean los más seguidos de toda España. Yo encantado. Pero hay más profesionales de los que se puede aprender en España, ¿no? Gente que lleva muchos años, pues yo qué sé, eh, mm, José Luis Cárpatos, o Carlos Doblado, o José Luis Cava, o Carlos Jaureguizar. Pues hay gente de la que podéis aprender cosas, ¿no? Pero por favor, no caigáis en la trampa del trilerismo, ¿no? Del ganar
2000%, 800%, ¿vale? Etcétera, etcétera. O sea, no caigáis en esas barbaridades, ¿vale? Porque ninguno de vosotros va a ganar el 500% al mes. Nadie. De hecho, no existe nadie en el planeta que lo gane. Entonces, tened objetivos realistas y hacer un trading responsable. Eso es lo que os intento inculcar en cada seminario y lo que os intento inculcar desde nuestra web, desde Bolsa General y que espero que hagáis. ¿Que acertamos mucho? Bueno, pues lo intentamos, pero no perdáis nunca la humildad y la importancia que tiene la gestión del riesgo. Es muy importante que gestionéis el riesgo. Vale. Vale, Ricardo González, un chico joven también, pues es otra persona que sabe de bolsa. Entonces, que hay más gente que sabe en España, afortunadamente, ¿no? De hecho, yo me alegra muchísimo. Fijaos, seré seguramente de los pocos que no me caen prendas de hablar de otras personas. Yo sé que hay un mundo de egos. El mundo del trading, como otros mundos, pues es un mundo donde hay mucho ego. Entonces, se intenta pues ocultar que hay más cosas, ¿no? Y cuando alguien escribe un libro, oye, recomiéndame un libro, pues el mío. Y la gente no es capaz de recomendar otros libros, ¿no? Hay ese componente ególatra, ¿no? Que yo creo que no es bueno, pero bueno. A mí no me duelen prendas. Yo os digo que hay buenos profesionales en España. Es verdad que hay más trileros que buenos profesionales. Pero yo os digo, al final, tenemos un nexo de unión. Yo creo que la gente que sabe un poco de bolsa o que ya lleva unos cuantos años, y es que os va a hablar de gestión del riesgo, os va a hablar de seguir tendencias, os va a hablar de poner stops, os va a hablar de objetivos realistas. Nadie os va a decir que ganar un 30% al año es fácil. El trilero os dirá que es fácil ganar un 20% al mes. Os hablará que se puede multiplicar una cuenta de 1000 euros. Os hablará de salarios. Os hablará de buena vida, de lujos. Os querrá estafar. Vale, entonces, os acabo de dar dos claves para que sepáis diferenciar al trilero del estafador. Vale, y obviamente yo en los estafadores no voy a dar ningún nombre, porque además con lo que os estoy diciendo ahora es muy fácil identificar. Vale, un tonto sabría hacerlo. Si al final, pues está claro, ¿cuánto gana Warren Buffett al año? ¿Un 22% de media? Pues el que os hable de que gana un 30% al mes, os está estafando. Es así de sencillo, si está todo inventado, ¿no? Bueno, como sabéis, nos podéis seguir, nos hemos ido mucho de la hora prevista, pero bueno, creo que ha quedado un buen seminario, bastante completo. Espero que os haya podido ayudar. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, nuestro canal de YouTube y cualquier duda nos podéis enviar un correo si os queréis formar o si queréis aprovechar la oferta especial que termina esta semana, última semana para 20% de descuento en el servicio de bolsa más completo que hay en España. No hay nada parecido a día de hoy, no hay nada al nivel del centro de traders de Bolsa General. Y tenéis esa oportunidad, caduca la oferta este domingo, de aprovechar ese 20% de descuento en el centro de traders. Cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos, como siempre, muy buen trading.